El título del sermón que se estará predicando en esta mañana es La gloria de Cristo en el Antiguo Testamento. Repito, la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el texto sobre el cual estaremos exponiendo este título es Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Leamos lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice así el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y agrega, respecto a las Escrituras, y ellas, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Amén. Recordemos que en la última exposición que hicimos del Evangelio de Juan, tuvimos la oportunidad de meditar ampliamente en los versículos 30 hasta el versículo 47. Y allí observamos en estos 17 versículos que el Señor cita a tres dignísimos testigos que van a afirmar que lo que Él había dicho previamente era cierto. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús previamente respecto de sí mismo? Que Él es el Hijo de Dios. Bueno, ahora para corroborar sus palabras, Él cita a tres testigos que reafirman que lo que Él ha dicho es cierto, es decir, que Él es ese Hijo prometido de Dios desde el antiguo pacto. En otras palabras, sus testigos tenían como propósito afirmar que Jesús es el cumplimiento de la profecía veterotestamentaria que anunciaba que un hijo de la simiente de la mujer vendría para pisar la cabeza de la serpiente y entonces redimiría al hombre de la maldición a la que entraron por causa de su desobediencia cuando quebrantaron el pacto de obras en el huerto del Edén. De hecho, noten que allí en Juan capítulo 5, en el versículo 27, pasa algo importante. Lean conmigo el texto. Dice así, y también le dio autoridad de hacer juicio. Noten lo que dice respecto a Jesús. Jesús está afirmando esto de sí mismo. Por cuanto es que Hijo del hombre. Ahora, esta expresión Hijo del hombre, para sus oyentes, que eran los fariseos que lo estaban cuestionando, no era una afirmación extraña, porque todos los que habían estudiado el Antiguo Testamento sabían que cuando se hablaba del Hijo del hombre, se estaba hablando del Hijo de Dios, de aquel Mesías prometido. Y Jesús está diciendo de sí mismo, yo soy el Hijo del hombre. Tomando las palabras prestadas de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, en donde se anuncia proféticamente la llegada del Hijo del Hombre. Escuchen lo que dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo del Hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora mira lo que dice que va a ocurrir con el Hijo del Hombre, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, el del Hijo del Hombre, es eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten, evidentemente estas palabras no pueden ser aplicadas a ningún ser humano, porque está hablando de un reino que durará por toda la eternidad. Naturalmente, ese era un anuncio mesiánico. En otras palabras, hermanos, a lo largo de todo el capítulo 5 de Juan que hemos estado estudiando durante los últimos meses, Jesús mismo, de manera formal, por primera vez en el Evangelio de Juan, se está presentando como el Mesías prometido desde el antiguo pacto. Y para certificar que lo que él ha dicho es cierto, como lo vimos en el sermón pasado, citó como testigo a Juan el Bautista, luego citó como testigo sus propios actos milagrosos y finalmente citó al Dios Padre como testigo a través del testimonio que el Padre dio del Hijo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué cita a sus testigos? Para que ellos afirmen que en realidad
Él es el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, que Él es a quien le sería dado dominio, gloria y reino, y a quien todos los pueblos y todas las naciones y lenguas le servirían, y Él es de quien se dice que su dominio es eterno y su reino nunca será destruido. Y frente a estas grandes afirmaciones que Jesús ha hecho respecto a sí mismo, y frente a los tres dignísimos testigos que citó para que corroboraran que sus palabras eran ciertas, ¿qué hicieron sus detractores? Dijeron: sí, nos has dado tanta evidencia que sería imposible negar que tú seas quien dices ser. No, eso no fue lo que hicieron. Obstinadamente, a pesar de todas las evidencias que estos hombres tenían, decidieron no creer. Ellos voluntariamente deciden cerrar sus ojos y sus oídos al testimonio que Jesús está dando y al testimonio de los tres dignísimos testigos que afirman su bendita identidad divina, quedando estos hombres, mis hermanos, en la peor posición posible en la que un hombre pueda estar en su vida. ¿Cuál es la peor posición en la que un hombre pueda estar? ¿Una quiebra económica? ¿Una ruptura amorosa? ¿Una crisis emocional? No, mis hermanos, nada de eso se compara con la posición en la que quedaron estos hombres, en un estado de incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, supone ser una situación terrible, paradójica y trágica, porque recuerden que estos hombres no son personas que ignoren lo que Dios ha revelado. De hecho, recuerden que son fariseos, es decir, personas que habían dedicado toda su vida, literalmente toda su vida, al estudio de las Escrituras. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lograron entender lo que las Escrituras decían. Han leído y estudiado toda la vida el Antiguo Testamento y nunca lo entendieron. Y es justamente bajo este escenario que se narran las palabras del capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y el Señor dice de las Escrituras: y ellas son las que dan testimonio de mí. Es como si el Señor le dijera a estos hombres lo siguiente: ustedes, hombres que me cuestionan, fariseos que me atacan, son como aquel viajero que ha emprendido una expedición con el propósito de encontrar un tesoro escondido. Han dedicado muchos años de su vida a la búsqueda, conocen muy bien los mapas antiguos, saben analizar los detalles y hasta memorizan las coordenadas. De hecho, son tan buenos usando la lupa para entender las indicaciones de los mapas y para analizar información, que otros vienen a ustedes a consultarlos para que ustedes les enseñen cómo se deben interpretar los mapas. Pero con todo y eso, estos hombres tenían un gran problema. Y es que a pesar de conocer muy bien los mapas, no estaban interesados en analizar el propósito hacia el que el mapa los estaba llevando. Los mapas tenían un propósito: que encontraran el tesoro. Pero estos hombres no están interesados en el tesoro. Están interesados en conocer los materiales en los que se construyeron los mapas. Quieren debatir sobre la tinta y sobre la técnica de escritura que se utilizó para dibujar los mapas. O quieren debatir sobre las relaciones que puedan existir entre las diferentes coordenadas. Pero escuchen, no tienen ningún interés en tomar la pala y cavar justo donde la X indica que el tesoro se encuentra enterrado. El tesoro ya no les interesa. Hermanos, y esta es la tragedia de estos hombres, que su conocimiento era un conocimiento vasto, pero jamás llegaron a su destino. Estos fariseos tenían la Escritura. El Señor así lo afirma en nuestro texto. De hecho, no se desconoce que ellos estudiaban las Escrituras minuciosamente. De hecho, más adelante, en los versículos siguientes, ustedes verán que ellos se jactan de la ley de Moisés y de conocer la ley de Moisés, pero trágicamente nunca entendieron lo que Moisés y los profetas querían decir. Noten que el problema de estos hombres no es que no tuvieran Biblia. El problema de estos hombres no es que no leyeran la Biblia. El problema
es que ellos creían que su conocimiento de la ley era lo que les iba a asegurar la vida eterna, pero fallaron porque no vieron que la vida eterna proviene exclusivamente de aquel de quien hablan las Escrituras. Ellos tenían el mapa perfecto, pero nunca lo usaron para llegar al tesoro. Ahora bien, mis hermanos, a lo largo de este sermón, estos son palabras de introducción. A lo largo de este sermón, ustedes y yo vamos a observar cómo el Señor va a confrontar a estos fariseos con esta verdad, que ellos tenían las Escrituras, pero no entendieron el mensaje de las Escrituras. Y quiera el Señor en su gracia, mis hermanos, a todos los presentes, nos conceda, por medio de esta exposición de la palabra del Señor, entender si simplemente tenemos la Biblia para leerla como un libro de consulta o si estamos encontrándonos en la palabra de Dios con el Cristo que las Escrituras anuncian. Ahora bien, consideremos entonces los detalles de Juan 5:39. Vayan al texto, hermanos. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, el Señor dice: escudriñad las Escrituras. Ahora, esta expresión escudriñad, mis hermanos, no puede leerse como un imperativo. En el original, de hecho, la expresión es en realidad un indicativo de acción continua. Es decir, ustedes están leyendo las Escrituras, es lo que el Señor está diciendo. Ustedes están haciendo el proceso de reconocer la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten un detalle importante aquí. Esto sugiere que ellos sí tenían a las Escrituras en alta estima, porque era algo que hacían continuamente, ir a la palabra de Dios y escudriñarla. Pero luego el Señor agrega: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, es importante que en este punto ustedes entiendan esto. Cuando el Señor habla de las Escrituras, que ellos estudian y en las que piensan que tienen la vida eterna, ¿a qué Escrituras se está refiriendo el Señor? Al antiguo pacto. Más específicamente, en su contexto más inmediato, a los escritos de Moisés, ¿cierto? Porque más adelante dirá que Moisés es el que los acusa. Sin embargo, una forma muy judía de hablar del Antiguo Testamento, como lo veremos en un momento, es referirse a la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento como los escritos de Moisés, como los escritos de los profetas o como los salmos, para en general decir que es una referencia al Antiguo Testamento. Ahora, a la luz de todo lo que he dicho, mis hermanos, aquí tenemos una primera gran afirmación que hacer en nuestro sermón. Si usted toma nota, tome nota de esto que es importante. Esta es la primera afirmación: que los hombres pueden hallar la vida eterna en los escritos del Antiguo Testamento. Esa es la primera afirmación que podemos extraer de nuestro texto. Repito, que los hombres pueden hallar la vida eterna en los escritos del Antiguo Testamento. En otras palabras, estos fariseos creían que sus escritos sagrados eran en potencia un medio de gracia para llevarlos a la salvación. Y escuchen esto, estaban en lo cierto, tenían razón. Pero su problema es que ellos no tenían interés en encontrar el tesoro al que los estaba guiando sus escritos. Ellos simplemente estaban enamorados del mapa. Estos hombres pensaban que el estudio de las Escrituras del Antiguo Pacto sería lo que abriría para ellos las puertas que conducen a la vida eterna, algo así como una salvación por obras. ¿Cuál era la obra que ellos estaban haciendo para salvación? El rigor intelectual o académico. Su esfuerzo intelectual era lo que ellos suponían que los harían salvos. Pero, hermanos amados, ni esa obra ni ninguna otra obra podrá salvar a ningún hombre de la condenación eterna. La Escritura enseña que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Creer que se puede ser salvo por las obras, mis hermanos, es absolutamente contrario al consejo que Dios ha dado en su palabra.
Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y eso incluía los esfuerzos intelectuales que hacían estos hombres. De hecho, si nosotros observamos el contexto completo del capítulo, vamos a entender que ni aún el mejor de los esfuerzos que estos hombres hicieron por salvarse fue suficiente. ¿Por qué? Porque aunque estudiaron y lo hacían, inquirieron en las escrituras, lo hacían, bueno, aún con todo ese esfuerzo, estos hombres nunca llegaron a interpretar correctamente las escrituras. Es decir, ellos dicen, seremos salvos por nuestro conocimiento, pero ni siquiera eso estaban haciendo bien. Porque si lo hubiesen hecho bien, ellos habrían reconocido que aquel hombre que tienen frente a ellos era quien decía ser, que él era el Mesías prometido que ellos habían estado esperando durante siglos. Ahora noten esto, el problema de estos hombres tiene su origen en que ellos leen las escrituras, pero las leen con una reverencia supersticiosa por las palabras. Repito esto, ellos leían las escrituras, pero la leían con una reverencia supersticiosa. En otras palabras, ellos no profundizaban en las verdades de las escrituras. A ellos les preocupaban las minucias. Frederick Kenyon, en torno a la hipocresía de los fariseos y su poco entendimiento de las escrituras, comenta lo siguiente. Ellos contaban los versículos, contaban las palabras dentro de los versículos, contaban las letras dentro de las palabras de cada libro y calculaban cuál era la palabra que estaba en la mitad del libro y la letra que estaba en la mitad del libro. Luego hacían una lista de versículos que contenían todas las letras del alfabeto y los clasificaban según el número de letras diferentes que tenían. Fin de la cita. Noten esto. Para estos hombres sí era importante la palabra de Dios, pero era importante para ellos en un sentido supersticioso, diríamos en nuestros días como numerológico, pero no les importaba el mensaje que las palabras transmitían. Y eso, mis hermanos, trágicamente se parece mucho a cómo operan algunos contextos religiosos en nuestros días, que están preocupados por las minucias, las palabras, las formas y los tonos, pero no tienen ningún interés en profundizar en el mensaje teológico que la palabra de Dios transmite para nosotros. Y es en ese contexto que el Señor confronta a estos hombres y les dice que las escrituras, allí en el versículo 39, parte final, son las que dan testimonio de mí. Es decir, es como si Él les dijera lo siguiente: ustedes entienden tan poco lo que están leyendo, han entendido tan poquito lo que han estudiado, que ahora están tratando con hostilidad a aquel de quien las escrituras dan testimonio. Tampoco han entendido lo que han estudiado a lo largo de toda su vida, que ahora están dispuestos a matar a aquel que puede darle vida a ustedes. Estos hombres, hermanos, repito, escudriñaron las escrituras y creían que por escudriñarla tendrían la vida eterna. Algo así como que si leo la Biblia seré salvo. Pero ignoraron, mis hermanos, que la vida eterna se encuentra en el bendito mensaje que anuncian las escrituras. Y ese bendito mensaje tiene nombre propio: Jesús, el Hijo del Hombre profetizado en Daniel capítulo 7, o la simiente de la mujer anunciada en Génesis capítulo 3. ¿Ven cómo se encuentra? ¿Ven cómo potencialmente hablando sí podemos tener salvación en el Antiguo Testamento? Por el mensaje que comunica el Antiguo Testamento. Pero esto nos lleva a una segunda gran afirmación dentro de nuestro sermón. Y es que aquí Jesús establece la cristocentridad como el principio hermenéutico para leer el Antiguo Testamento. Mi esposa dice, cuando des esos títulos tienes que ir más despacio porque das títulos muy largos. Hermanos, así que lo voy a repetir. En este texto, Jesús establece la cristocentridad como el principio hermenéutico para interpretar el Antiguo Testamento. AT, para que les rinda.
Y no se preocupen con los conceptos, hermenéutico, cristocéntrico, ya lo voy a explicar. Es importante que tomen nota. Jesús establece la cristocentridad como principio hermenéutico para leer el Antiguo Testamento. ¿Listos? Ok. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, hermanos, nos referimos a la disciplina teológica que estudia los principios y los métodos para interpretar la Biblia. Eso significa que en un sentido, todas las personas tienen un sistema hermenéutico para leer la Biblia. Ahora, su sistema, el problema es que puede ser en muchos casos defectuoso, porque ellos dicen, yo creo que la Biblia dice. Bueno, su sistema hermenéutico es un sistema exigético, y erróneo, por supuesto, pero tiene un sistema hermenéutico porque se está acercando a la Biblia con una predisposición para interpretar lo que la Biblia dice. Ahora, eso es la hermenéutica, pero lo que yo he dicho es que Cristo establece la cristocentridad como la forma en la que se debe interpretar el Antiguo Testamento. ¿Por qué la cristocentridad? O más bien, ¿qué significa leer el Antiguo Testamento bajo una mirada cristocéntrica? Esto significa que debemos entender que Jesús, mis hermanos, y este punto es importante, niños, presten mucha atención a esto, Jesús es el sujeto central de todas las escrituras, tanto del Nuevo Testamento, como es evidente, pero también del Antiguo Testamento. Repito esto, Jesús es el sujeto central de todas las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y de hecho esto es cierto porque la revelación divina en general tiene como propósito exaltar la persona y la obra de Jesucristo como el mediador del pacto de gracia. Por lo tanto, cuando una persona lee el Antiguo Testamento, esa persona no está leyendo simplemente la historia del pueblo de Israel. O en el peor de los casos, no está leyendo un libro lleno de anécdotas moralistas. En realidad, cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos leyendo la revelación orgánica de la redención en Cristo, dado que cada evento que se narra en el Antiguo Testamento apunta de manera directa o tipológica a la obra de Cristo en su encarnación. En conclusión, la Biblia, mis hermanos, y ojalá tomen nota de esto que voy a decir, la Biblia tiene que ser interpretada en armonía consigo misma, permitiendo que las escrituras se expliquen a sí mismas, apuntando hacia el propósito último de ellas, y es que al leer las escrituras siempre tú puedas ver a Cristo. Ahora, quiero que consideremos algunos textos claves, mis hermanos, que nos ayudarán a entender que todo lo que he dicho es cierto, que las escrituras todas apuntan a Cristo, que todas las escrituras hablan de Cristo. Yo voy a leer varios textos, si usted es de Biblia rápida, me puede acompañar, pero si no, tome nota de los textos y escuche con atención. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, note lo que Jesús les dice a estos dos hombres que van camino a Emaús, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ven esto? Jesús toma el Antiguo Testamento y hace citas del Antiguo Testamento para decirle a estos dos hombres que caminan desesperanzados hacia Emaús que todas las escrituras hablan de él. Versículo 44 y 47, de allí del capítulo 24. ¿Estamos allí, 44 al 47? Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora mira lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y esto significa, mis hermanos, que de no ser por la intervención divina, ningún hombre podría contemplar la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 8, versículo 35.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, Antiguo Testamento, les anunciaba el Evangelio de Jesús. Hechos 17, 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Escuchen esto, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Y por dónde Pablo demostró que Jesús era el Cristo? ¿Qué utilizó para hacerlo? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Un último texto, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Romanos 1, versículo 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, noten el detalle, apartado para el evangelio de Dios, evangelio, que él había prometido. ¿Qué prometió? El evangelio, antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora mira el protagonista del evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven, hermanos, que la hipótesis es comprobada? Hermanos, y aquí solamente he citado unos muy pocos ejemplos que afirman que realmente Jesús es el centro de las Escrituras. Pero a la luz de estos pocos ejemplos, mis hermanos, nosotros podemos entender lo siguiente, que los autores del Nuevo Testamento, tanto los apóstoles como Jesús mismo, siempre hicieron una lectura cristocéntrica del antiguo pacto. Voy a repetir esto. Jesús y los apóstoles, al leer el Antiguo Testamento, siempre leyeron con una hermenéutica cristocéntrica. El pastor Taylor Waltz, hablando de la cristocentridad y la importancia de la lectura cristocéntrica, afirma lo siguiente. Los autores del Nuevo Testamento entendieron que la Biblia tiene un tema central y unido. Toda la Biblia se enfoca en Cristo. La Biblia es la revelación del plan y las promesas de salvación en Cristo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de ese plan y la realización de la salvación y la extensión de ese plan a través de la iglesia. Y aunque no debemos forzar que un texto hable de Cristo cuando realmente no habla directamente de Él, agrega esto: siempre deberíamos considerar cómo ese texto que estamos leyendo apunta a Cristo. Y concluye diciendo esto: si leemos toda la Biblia y no vemos a Cristo en lo que leemos, entonces no hemos entendido lo que leímos. Ahora bien, ya que la Biblia, mis hermanos, tiene un tema central que la une, que es Cristo, es esencial que entonces entendamos que la Biblia ha de ser leída para interpretarse desde una percepción teológica. Eso significa, mis hermanos, que cuando tú leas un texto del Antiguo Testamento, para que lo entiendas bien, tienes que ver cómo ese texto apunta hacia el eje central de la historia, que es Cristo, y entonces puedas hallar unidad en la amplia gama de diversidad que ofrecen las Escrituras del Antiguo Testamento. Si tú no logras conectar tu lectura del Antiguo Testamento con Cristo, entonces tu lectura del Antiguo Testamento fue defectuosa. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora bien, el papel central de Cristo en las Escrituras es definido por algunos teólogos como el scopus scriptura, o traducido como el enfoque de la Escritura. Y una forma de ilustrar esta afirmación teológica es como aquel capitán de un barco que utiliza una estrella para determinar su ubicación en el mar y también para trazar el destino hacia el que se debe dirigir. Para nosotros, mis hermanos, Cristo es la estrella referente en todas las Escrituras. Es Cristo quien nos ubica en un texto individual y nos guía hacia una comprensión cristocéntrica de la historia de la redención. En otras palabras,
Cristo, mis hermanos, y atesoren esto en sus corazones, Cristo tiene que ser el centro de toda doctrina bíblica, porque Cristo es el blanco hacia quien apunta toda la Biblia. Si tú lees sobre David y Goliat y no puedes ver a Cristo allí, sino ver al hombre que va a vencer a sus problemas con la onda de la fe, tú no has entendido lo que esa historia quiere decir. En resumen, el Antiguo Testamento, mis hermanos, no se trata acerca de Cristo porque el Nuevo Testamento así lo afirme. El Antiguo Testamento se trata de Cristo porque esa fue la intención de Dios desde que inspiró los sagrados textos. Cristo como el corazón que late en el centro de las Escrituras. Así lo entendieron los primeros cristianos, así lo entendieron los apóstoles, así lo entendió Cristo. Y eso significa que tú y yo así deberíamos entenderlo. Nosotros deberíamos leer las sagradas Escrituras viendo a Cristo. Ahora, frente a ese escenario, surge una pregunta que se hace recurrente cuando se explican estos temas. Y es la siguiente. El planteamiento es el siguiente. Ellos dicen, bueno, si somos salvos por Cristo, pero Cristo aparece solo en el nuevo pacto, y toda la Biblia habla de Cristo, ¿cómo fueron salvas las personas en el Antiguo Testamento si Cristo no había venido? Pues la respuesta a la luz de todo lo que hemos dicho se hace simple. Fueron salvos exactamente igual que lo son las personas en el Nuevo Testamento. Es decir, por la fe en Jesucristo. Y para ellos fue la fe en la promesa del Cristo que vendría. Ellos vivieron con la expectativa mesiánica de aquel Salvador que vendría. Nosotros ya no tenemos esa expectativa del Salvador que vendrá. Nosotros vemos en retrospectiva y vemos al Salvador que vino, pero tenemos una expectativa de que ese Salvador volverá en su segunda venida. Y es por la fe en esa simiente de la mujer, en el Hijo del Hombre, que todos los hombres que han creído y son salvos han sido salvos. No existe otra forma, mis hermanos. Al pacto de gracia no se ingresa por buenas intenciones, se ingresa por la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Esto es bien interesante. Aquí el Señor reafirma esta idea que ya mencioné, que ningún hombre puede salvarse por su propio esfuerzo, que la salvación es por fe, para que sea por gracia, y de manera asombrosa dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y esto es interesante porque lo dice en relación a Abraham, recordándonos, mis hermanos, a nosotros los lectores, lo que Dios dijo en el pacto de obras, y cómo allí, después del quebrantamiento del pacto de obras, Dios prometió que uno de la simiente de la mujer vendría para redimir la maldición de la caída de los hombres en el huerto del Edén. En otras palabras, lo que afirma nuestro texto es que tanto los que vivieron en el antiguo pacto como quienes vivimos en el nuevo pacto, el requerimiento para entrar en el pacto de gracia es el mismo: fe en la promesa, fe en Jesucristo, de quien todas las Escrituras dan testimonio. Ahora, en este punto de mi enseñanza, hermanos, considero importante aclarar algo. Yo no trato de persuadirlos a que ustedes, cuando lean el Antiguo Testamento, a fuerza tengan que ver a Cristo de forma intelectual. Es decir, que a través de su intelecto ustedes siempre conecten el texto con Cristo. Si yo estuviera diciendo esto, estaría contradiciendo lo que acabo de afirmar, y es que tanto los creyentes del Nuevo como del Antiguo Testamento han sido salvos por gracia. Por lo tanto, nuestra consideración de ser salvos por medio de la fe debe recordarnos, mis hermanos, algo que mencioné también hace un momento, y es que de no ser por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el velo quedaría puesto sobre nosotros y jamás, por ningún esfuerzo que hiciéramos, podríamos ver la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento.
Así lo afirmó el apóstol Pablo cuando escribió en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen, ¿a quién? A Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando ellos se rindan ante el señorío de Cristo, es lo que dice Pablo, ellos podrán ver la hermosura de Cristo que se anuncia desde el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, hemos hecho una gran exposición o afirmaciones en relación a la cristocentridad de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, permítanme de manera muy breve sugerir algunos pequeños ejemplos que les van a ayudar a ilustrar esta realidad. La gloria de Cristo en el Antiguo Testamento se revelaba claramente en la adoración que se prescribió bajo la ley. La ley, mis hermanos, fue la ordenanza de Dios respecto a la adoración. Eso explica por qué hubo un tabernáculo, posteriormente un templo que tenía un lugar santo, un lugar santísimo, un arca, un propiciatorio, un sumo sacerdote, una ordenanza sacrificial. Bueno, todas estas cosas, mis hermanos, vista desde la perspectiva del nuevo pacto, desde el Nuevo Testamento, deben entenderse como evidencias que testificaban de una persona que vendría en el futuro. Un templo, un tabernáculo, un arca, todas estas cosas apuntaban a Cristo y su obra redentora. Pero también podemos ver la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento a través del amor que Cristo tiene por su pueblo. Quizá uno de los textos que mejor nos permita entender esto es el libro de Cantar de los Cantares, en donde veremos grandes e innumerables expresiones de amor que Cristo hace hacia su esposa, esto es su iglesia. Pero también en aquel libro precioso veremos expresiones de deleite de su iglesia hacia su bendito Señor. También, mis hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la gloria de Cristo cuando Cristo en el Antiguo Pacto hace apariciones en forma de hombre. Por ejemplo, la Escritura registra que Jesús se le apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué y a otros. Y esto nos muestra, mis hermanos, que Cristo en el Antiguo Pacto asumió continuamente la forma de un hombre para anunciar de manera profética o tipológica que llegaría un día cuando Él asumiría una forma humana, es decir, su encarnación. John Owen lo explica así, él dice: bajo el Antiguo Pacto, Cristo continuamente asumió sentimientos y emociones humanas que daban a entender que vendría un tiempo cuando Él tomaría una naturaleza humana. Otra forma de ver la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento puede ser al considerar las profecías que hablan de Cristo. Juan, capítulo 12, versículo 41, interpreta lo que ocurre en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Todos saben lo que dice Isaías 6 sobre el llamamiento de Isaías? Donde él ve la gloria de Jehová que llena todo el lugar en donde él se encuentra. ¿Recuerdan esa escena que dice que un ángel toma un carbón encendido y lo pone sobre su boca? ¿Recuerdan esa escena? Bueno, en Juan capítulo 12, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta esa escena y Juan dice que lo que vio Isaías no fue la gloria de Jehová propiamente como él la escribe, sino que fue la gloria de Cristo. De hecho, vemos que Isaías en la escena de Isaías 6 dice que estaba lleno de terror por causa de su pecado y que ese terror fue quitado cuando se tomó un carbón desde el altar y se puso en su boca para purificarlo.
Y esta escena sin duda, mis hermanos, ilustra el poder purificador del sacrificio de Cristo. Un último ejemplo que podríamos usar para tratar de entender o de vislumbrar la gloria de Cristo en el antiguo pacto, mis hermanos, es que desde el antiguo pacto se anunciaba que el Mesías encarnaría. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, noten esto, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí, mis hermanos, aquí Isaías profetiza sobre la gloria futura del Cristo que ellos estaban esperando. Y probablemente Isaías no llegó a comprender de manera plena lo que estaba escribiendo, pero ahora nosotros, cristianos que vivimos en el nuevo pacto, a la luz del bendito evangelio, podemos entender cada palabra de lo que Isaías entendió, de lo que Isaías escribió o profetizó. Por lo tanto, y escúchenme en esto, es importante, mis hermanos, sería una necia y torpe actitud de nuestra parte negarnos a recibir a ese Cristo que ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. John Owen escribe lo siguiente: no es más que el orgullo diabólico de los corazones humanos lo que los ciega a ver la verdadera gloria de Cristo que se manifiesta desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, por lo tanto, no es un libro para ilustrar cuán poderosos debemos ser como David o como Josué. No, mis hermanos, el Antiguo Testamento es el libro que revela la gloria de Cristo. En síntesis, afirmamos a la luz de todo lo que se ha dicho hasta este momento lo siguiente: que la gloria de Cristo fue revelada en el Antiguo Testamento a través de promesas, profecías y predicciones respecto a su persona, su venida, sus oficios, su reino y su gloria. Por lo tanto, afirmo lo siguiente: ningún hombre sacará verdadero provecho de leer el Antiguo Testamento a menos que con diligencia y por la asistencia del Espíritu Santo busque y medite sobre la gloria de Cristo. Si esa no es la forma en la que se está leyendo el Antiguo Testamento, hermanos, no se sacará ningún provecho. Y a este punto del sermón, alguno podría preguntarse lo siguiente: ¿y yo por qué tengo que saber todo esto? ¿Y a mí qué con toda esta información que usted ha dado? ¿Esto por qué es importante para mí? Te voy a dar dos buenas razones. La primera razón es esta: si tú eres un creyente, tu anhelo diario, tu anhelo constante debe ser conocer cada vez más y más del Señor. Tu corazón debe arder de pasión por conocer un poco más de tu bendito Salvador. Pero si tú lees tu Biblia, el Antiguo Testamento, pensando que vendrá la unción de valentía de Josué sobre ti, entonces no vas a crecer en ese conocimiento que tanto anhelas. Solo es a través de una lectura cristocéntrica de la Biblia que crecerás en ese santo conocimiento y además evitarás caer en terribles interpretaciones doctrinales que te llevarán finalmente a tropezar. Lo que has escuchado hoy, hermano amado, es muy importante para tu vida cristiana, porque has escuchado la forma en la que debes leer lo que técnicamente podría ser casi el 70% de los escritos de las Sagradas Escrituras. Pero en segundo lugar, esto que han escuchado en esta mañana es importante porque esta verdad purifica la iglesia local. Considerar la cristocentridad del Antiguo Testamento, hermanos, purifica la iglesia local. ¿Por qué?
porque la cristocentridad va a forzar a la iglesia local santamente a enfatizar en medio de sus sermones a Cristo y no a las experiencias del pastor y no a los sueños o novedades que tuvo la noche anterior. Entender que Cristo es el centro de las Escrituras quita, mis hermanos, del estrado al hombre y pone a quien debe estar sentado en ese estrado, a Cristo, nuestro bendito Redentor. Por lo tanto, la intención de todo hombre que tenga la dignísima oportunidad de pararse detrás de un púlpito para predicar, tiene que ser esta: llevar a sus oyentes a Cristo. Ya sea que predique el Nuevo Testamento o que utilice cualquier texto del Antiguo Testamento, debe llevar a su audiencia a que vea a Cristo y no a Él. Por lo tanto, mis hermanos, que nadie de los que está aquí escuchando esto piense que este sermón tenía un carácter simplemente académico y que quería aclarar uno u otro concepto para ustedes. No es así, mis hermanos. Mi intención no es que ustedes hoy se lleven un concepto teológico en sus mentes. Mi propósito como pastor es guiarlos a través de sus lecturas personales a que ustedes se encuentren con Cristo. A que cuando lean el Antiguo Testamento vean a Cristo y al verlo tengan una comunión más profunda con Él. Ustedes van a ver cómo sus vidas espirituales serán transformadas. Cuando dejemos de moralizar los textos del Antiguo Testamento y empecemos a conectar esos textos con la gloria de nuestro Salvador, hermanos, nuestras vidas espirituales serán transformadas. Yo quiero animarlos entonces a que ustedes tomen sus Biblias y la lean como una historia unificada de salvación. Y cuando ustedes hagan esto, ustedes van a ver cómo una fe más firme se va a desarrollar en ustedes. Una fe más madura, una fe tan madura que los va a librar de interpretaciones fragmentadas y moralistas del Antiguo Testamento que no producen más que emocionalismo y en últimas producen una fe falsa. Vamos a rodear 7 veces este terreno a ver si Dios nos lo da. En eso termina cuando se moraliza el Antiguo Testamento. Gente que se quitó su zapato en el concesionario y la media para cumplir la profecía de que todo lo que pisare la planta de vuestro pie sería dado. En eso terminan, hermanos, eso es risible para nosotros hoy. Pero tristemente, en eso termina cuando Cristo sale del plano del Antiguo Testamento para ellos. Haciendo de las Escrituras un hazmerreír, porque no están considerando la gloria de Cristo que se anuncia desde la primera hasta la última palabra que se escribe en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, comprender la cristocentridad de la Biblia no es solo un ejercicio teológico que esté destinado para quienes trabajamos en el ministerio de la enseñanza, sino que es una necesidad para tu vida espiritual. Es una necesidad para la vida de la iglesia, para la misión de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Comprender que las Escrituras testifican de Cristo en cada una de sus páginas, queridos hermanos, será una de las mayores bendiciones que ustedes y yo podremos experimentar en esta vida. Pues al comprender que Cristo es el protagonista de las Sagradas Escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento, mis hermanos, nuestros corazones se llenarán de alegría al considerar la sabiduría que Dios ha tenido en el eterno plan de redención. Dios no ha estado improvisando en la historia de redención. Dios no está reescribiendo su plan. El plan ha estado escrito desde la eternidad pasada y es inalterable. No va a cambiar. Será así por los siglos de los siglos, y ese plan corre sobre el eje central que lo sostiene, que es Cristo Jesús. Ahora permíteme dar 2 aplicaciones finales de este sermón. Sé que he mencionado muchas cosas que pueden ser muy técnicas o muy teológicas y otras tantas muy prácticas, pero yo quiero que a la luz de todo lo expuesto en esta mañana,
tú logres aterrizar este concepto de la cristocentridad en tu corazón a través de estos dos elementos prácticos. En primer lugar, por favor, présteme atención. En Juan capítulo 5, versículo 39, nosotros vimos que los judíos, los fariseos específicamente, consideraban que tendrían la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por su fe? No, por su conocimiento de las Escrituras. Pero el Señor en ese contexto los insta a que ellos escudriñen las Escrituras con mayor diligencia, que presten atención a lo que leen. Bueno, noten esto, el Señor no niega que ellos sean hombres estudiosos, lo son. Pero lo que es evidente, mis hermanos, a la luz del texto y de todo lo que hemos visto en esta mañana, es que ellos leían las Escrituras enfocados en su propia gloria. Y esta es la aplicación, hermano, hermana. No leas las sagradas Escrituras pensando en ti. La Biblia no se trata de ti y de mí. Se trata de nuestro bendito Salvador, quien por gracia se revela para beneficio nuestro, concediéndonos por medio de la fe la vida eterna. Esto enseña, mis hermanos, que es posible que un hombre pueda ser muy estudioso de las letras, pero ajeno al mensaje que las letras comunican. Que no sea así con nosotros, cristianos queridos. Acérquense con humildad a la palabra de Dios. Acerquémonos a las Sagradas Escrituras dejando nuestras presuposiciones de lado. Confiemos en Cristo y dejemos que su bendita palabra nos juzgue y nos conduzca a nuestro Redentor. No cometamos el error de acercarnos a las Escrituras buscando en ella una u otra palabra que nos exalte o que le dé aprobación a nuestras acciones, como dicen muchos hoy en nuestros días. ¡Ay, yo necesito una palabra rema! Lo que necesita es una justificación para hacer lo que quiere hacer. Acerquémonos a las Escrituras buscando el rostro de nuestro benevolente Salvador y estemos prestos a someternos a su santa voluntad. El texto dice: escudriñen las Escrituras, que es una forma de decir estudien las Escrituras. Pero cuando estudien las Escrituras, hermanos, y debemos estudiar las Escrituras, estudiémoslas buscando el cielo como nuestro gran objetivo. Estudiemos las Escrituras buscando en ellas a Cristo como el camino nuevo y vivo que conduce a la bienaventuranza eterna. No buscando una palabra rema para ver si te sientes mejor. Busca a Cristo. Somete tu orgulloso corazón al peso aplastante de la autoridad divina que se revela en su palabra. Y en humilde oración reconozcamos la debilidad que tenemos delante del Señor y supliquemos su ayuda para que seamos diligentes en nuestro deber de crecer en el santo conocimiento de la palabra de Dios. Noten, estos dos elementos tienen que estar siempre juntos. Tú debes ser diligente en estudiar la palabra del Señor, pero ese estudio tiene que ser bendecido por la guianza del Espíritu Santo. Una cosa no puede ir sin la otra. Y no puede ir una cosa sin la otra para que no nos convirtamos como en estos fariseos de quienes hemos hablado. Eran expertos leyendo mapas, conocían las coordenadas y se las memorizaban, enseñaban a otros cómo encontrar el tesoro, pero ellos mismos aborrecían la gloria que anunciaban los mapas que tanto estudiaban. Y esto nos lleva a la segunda y última aplicación de mi sermón. En la narración de Juan capítulo 5, vimos la tragedia de este grupo de hombres que pensaron que su conocimiento les aseguraría la vida eterna, pero fallaron porque no vieron que las Escrituras hablaban de Jesús. Ellos en sus manos tenían la perfecta ley de Dios, pero nunca estuvieron dispuestos a usar esa ley para llegar al tesoro que la ley anunciaba. Ahora, a la luz de esta paradójica y sobre todo muy trágica realidad, deberíamos plantearnos la siguiente pregunta, y esta es la aplicación del sermón, una pregunta. ¿Estamos pasando nuestros ojos por las páginas de la Biblia? ¿Con qué objetivo? ¿Lees la Biblia para saber más?
o lees la Biblia para encontrarte con Cristo y someterte a su santa voluntad. Si tú dices, para mí la Biblia es como un libro de consulta del que puedo sacar información para saber más, es absolutamente necesario que tú entiendas que el anhelo primordial que debes tener, cristiano, el anhelo primordial que debes tener cuando abras tu Biblia es encontrarte con tu bendito Salvador. Las Escrituras dan testimonio de Él. Y solo cuando por la gracia del Dios Padre podemos ver al Hijo como el eje central de las Escrituras, tú podrás recibir el gozo de la bienaventuranza eterna en tu corazón. A los amigos que nos acompañan en esta mañana, que han escuchado el sermón y han pensado que quizás los muchos comentarios que se han hecho pueden ser interesantes, pero que en todo caso no responden a la necesidad con la que vinieron en su corazón, yo quiero decirte lo siguiente: el sermón que acabas de escuchar es exactamente lo que necesitabas escuchar, porque es lo que exactamente responde a la necesidad que hay en tu corazón. ¿Y cuál es tu necesidad? La misma que yo tengo y la misma que han tenido todos los hombres que han existido sobre la tierra: estar reconciliados con el Dios Padre por medio del Hijo. Lo que tú has escuchado en este sermón debe ayudarte, querido amigo, a entender que en aquel precioso Rey Mesías, de quien hablan todas las Escrituras, hay perdón de pecados si tú vienes en arrepentimiento y fe delante de Él. Por lo tanto, hermanos que me escuchan, amigos que nos acompañan, niños que han estado prestando atención al sermón, escuchen con atención, niños, lean sus Biblias con el objetivo de ver a Cristo, porque las Biblias que ustedes tienen en sus manos dan testimonio de este bendito Salvador. Y si no tienen una Biblia, dígale a su papá: papá, cómpreme una Biblia, porque yo quiero encontrarme con este bendito Salvador. Amén y amén. Oremos, hermanos.